Saludos para todos los estudiantes de octavo grado, para sus profesores, familiares y público en general que nos acompañan. Sean todos bienvenidos a este espacio en el que juntos nos adentraremos en el fascinante mundo de la química. En la teleclase anterior estudiamos los elementos químicos. Hasta el momento se conocen 118 elementos químicos. Por ejemplo, el oxígeno, el hidrógeno, el cobre, el oro, la plata, entre otros. Pero ¿recuerdan ustedes a qué llamamos elemento químico? Recordemos. Recuerden que elemento químico es el conjunto de átomos de igual número atómico. Esto es un concepto importante que vamos a trabajar en nuestras clases y que ustedes tienen que tener presente. Ahora bien, ¿qué cosa es el número atómico? Recordemos que el número atómico es la cantidad de protones que hay en el núcleo de un átomo y se representa por la letra Z mayúscula. Fíjense que este concepto también aparece en su libro de texto en el recuadro de la página 35. Insisto que el número atómico, que se representa con la letra Z mayúscula, nos indica la cantidad de protones que hay en el núcleo de un átomo. Ya conocemos dos conceptos importantes y me refiero al concepto de elemento químico y al de número atómico. Pero para comprender mejor esto que hemos planteado, les propongo entonces analizar el siguiente ejemplo. Observen estos tres núcleos de átomos de un elemento químico. Fíjense que todos tienen en su composición un protón y difieren en la cantidad de neutrones. La cantidad de protones, recuerden que nos indica el número atómico de este elemento. Por tanto, si tiene un protón, ¿cuál será su número atómico? Estamos hablando de Z igual 1. También recuerden que el número de protones en el núcleo de un átomo coincide con la cantidad de electrones que tiene en su envoltura. Quiere decir que estos núcleos, ¿cuántos electrones tendrán en su envoltura? Un electrón. ¿Podemos decir entonces que todos estos núcleos pertenecen al mismo elemento químico? Por supuesto que sí, porque todos tienen un protón, su número atómico es Z igual 1 y estamos hablando entonces de un elemento químico que se llama hidrógeno. Fíjense que todos estos núcleos podemos decir que pertenecen al mismo elemento químico porque tienen la misma cantidad de protones en el núcleo y por tanto igual número atómico. Les pregunto entonces, ¿cuál será la carga nuclear que tienen los núcleos de átomos de hidrógeno en su composición? Estamos hablando de que su carga nuclear es 1 positivo. ¿Por qué? Porque la carga nuclear también coincide con la cantidad de protones que hay en el núcleo de un átomo, pero siempre le tenemos que poner el signo positivo porque estamos hablando de la carga del núcleo. Y en el núcleo los protones son los que tienen carga y son los que determinan la carga nuclear. Fíjense que a partir de la observación de núcleos de átomos de un elemento químico, toda la información que pudimos extraer.
Por supuesto, la cantidad de protones coincide con la cantidad de electrones que hay en la envoltura de un átomo, coincide también con el número atómico, ¿verdad? Y por supuesto con la carga nuclear. Ahora, después de haber analizado lo que sucede con los núcleos de átomos de un elemento químico y vimos que todos pertenecían al mismo elemento químico porque tenían la misma cantidad de protones, es decir, el número atómico es 1, ¿verdad? En el caso del hidrógeno, vamos a ver qué información podemos extraer cuando observamos, por ejemplo, el número atómico de un elemento. Por ejemplo, tenemos el elemento químico magnesio que tiene número atómico Z igual 12. Y observen, ¿qué información podemos extraer de aquí? En este caso, si tiene número atómico 12, estamos diciendo cuántos protones tendrá en su núcleo, ¿verdad? Tendrá entonces 12 protones en su núcleo. ¿Qué otra información podemos extraer en este caso? Si estamos hablando de que los átomos son eléctricamente neutros, y ya ustedes lo conocen porque lo hemos trabajado en clases anteriores, les pregunto cuántos electrones tendrá en la envoltura los átomos de este elemento químico. Tienen que tener 12 electrones, fíjense que son eléctricamente neutros precisamente los átomos por esto que les estoy planteando. Si tienen 12 protones en su núcleo, tienen que tener 12 electrones en su envoltura, es decir, que tienen la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. ¿Cuál será entonces su carga nuclear? Sé que ya muchos estarán respondiendo de que su carga nuclear es 12 positivo, porque es la carga del núcleo y coincide también con la cantidad de protones. Ahora fíjense, partiendo del número atómico, ya ustedes, con lo que hemos visto hasta el momento, están en condiciones de responder, por ejemplo, cuántos niveles de energía tiene este átomo en su envoltura. Por supuesto, quiero recordar con ustedes analizando la distribución electrónica de este átomo. Recuerden que representamos la energía y debemos ubicar los electrones en los diferentes niveles de energía. ¿Cuántos electrones admite como máximo el primer nivel? Admite como máximo 2 electrones, es decir, que cuando el primer nivel está completo, que es el nivel 1, que es el nivel de menor energía, el nivel que está más cerca del núcleo, los electrones dan el salto electrónico y se ubican entonces en el segundo nivel. Pero ¿cuántos electrones se pueden ubicar en el segundo nivel? Bueno, recuerden que este segundo nivel admite como máximo 8 electrones. Y hasta aquí fíjense que tengo representado 10 electrones, pero sabemos que como su número atómico es 12, tiene 12 protones en el núcleo y tiene 12 electrones en su envoltura. Por supuesto, los otros 2 electrones se ubican entonces en el tercer nivel de energía. Fíjense que conociendo ya el número atómico de un elemento, la cantidad de protones y de electrones, ya ustedes pueden saber cuántos niveles de energía va a tener este átomo en su distribución electrónica. Recuerden que no es importante que ustedes sepan hacer los diagramas de distribución electrónica, sino interpretarlos, pero quise ponerles este ejemplo porque sé que ya están en condiciones de ponerse retos ustedes mismos y asumir estos contenidos. En nuestra vida cotidiana constantemente estamos utilizando símbolos que nos permiten mejorar nuestra comunicación. Por ejemplo, las señales del tránsito. Además, ustedes en el movimiento de pioneros exploradores también utilizan pistas y señales que les permiten la comunicación entre todos los pioneros exploradores, ¿verdad? En nuestra clase de hoy vamos a continuar hablando de símbolos, pero vamos a hablar de los símbolos químicos. Y ese es el tema de nuestra clase.
Veremos qué son los símbolos químicos, cómo se representan los símbolos químicos de los elementos y dónde se ubican los elementos químicos que se conocen hasta el momento. Es decir, que vamos a ver qué es la tabla periódica. Para poder entenderse, los químicos han adoptado el convenio internacional de representar los elementos químicos por medio de símbolos, a partir de lo que plantea la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, UPAC por sus siglas en inglés. Los símbolos químicos tienen un carácter universal, o sea, no cambian en dependencia del idioma natal de los diferentes países, lo que propicia la comunicación internacional entre los químicos. Veamos entonces el ejemplo del elemento químico oxígeno. Y les muestro entonces que a pesar del idioma, y aquí tienen cómo se dice el nombre del elemento químico oxígeno en diferentes idiomas, fíjense en su símbolo, siempre se representa con una O mayúscula. Por supuesto, esto favorece la comunicación entre los químicos, que era lo que les explicaba. Es decir, que ese símbolo es universal, se utiliza en todos los países y nos permite saber que cuando vemos una O mayúscula, estamos hablando del elemento químico oxígeno. Que hemos visto un solo ejemplo, pero esto favorece la comunicación. Fíjense lo importante que es conocer los símbolos de los elementos químicos. Es un lenguaje universal que todos podemos conocer independientemente del idioma que hablemos. Ahora bien, ¿a qué llamamos entonces símbolo químico? Esto aparece en su libro de texto en el recuadro de la página 37. Símbolo químico no es más que una representación escrita y abreviada de los elementos químicos y de un átomo de este. Es decir, fíjense que estos símbolos, independientemente del idioma que hablemos, nos favorece la comunicación. Recuerden entonces que símbolo químico es una representación escrita y abreviada de los elementos químicos de un átomo de este. Por ejemplo, quiero que analicen en el caso del elemento químico oxígeno. Representamos una O y es cuando vemos esa O mayúscula, nos está diciendo que estamos hablando del elemento químico oxígeno y de un átomo del elemento químico oxígeno. Es importante que ustedes se vayan familiarizando con este vocabulario, es decir, la O mayúscula
ya nos dice que es el elemento, ese es su símbolo, y nos está representando también un átomo de él. Otro ejemplo, cuando vemos Cu, estamos hablando del elemento químico cobre y de un átomo del elemento químico cobre. Fíjense la diferencia entre los símbolos químicos de estos dos elementos. De esto hablaremos a continuación en nuestra clase. Recuerda que los símbolos químicos son una representación escrita y abreviada de un elemento químico y de un átomo de este. Y veíamos en los ejemplos que habían símbolos que tenían una sola letra, como el caso del oxígeno, y otro que tenía dos letras, como es el caso del cobre. Ahora bien, cuando los elementos químicos tienen símbolos que se representan con una sola letra, siempre es mayúscula. Y cuando tienen dos letras, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. La IUPAC, que ya sabemos que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ha acordado que para elementos químicos a partir de Z igual 104, es decir, de número atómico 104, se utilicen tres letras para representar los símbolos químicos de esos elementos. Claro, la primera mayúscula y las otras dos minúsculas. Veamos entonces ejemplos de cómo se representan los símbolos de los elementos químicos cuando estos tienen una sola letra. En este caso podemos encontrar al boro, y fíjense que este elemento químico, boro, la B es su símbolo químico y coincide con la letra inicial del nombre de este elemento. Y siempre les dije que cuando tienen una sola letra, se escribe con mayúscula. En este mismo caso está el hidrógeno, elemento químico que ustedes han oído hablar bastante de él, que se representa con una H mayúscula. El flúor, que su símbolo es F mayúscula. Y el carbono, que su símbolo es C mayúscula. Estos son ejemplos de símbolos químicos de los elementos químicos que se representan con una sola letra, que coincide con la letra inicial del nombre en español y siempre se representa con mayúscula.
En el caso de los elementos químicos que su nombre comienza con la misma letra, se utiliza entonces una segunda letra para diferenciarlos. Una segunda letra que puede ser la siguiente u otra de las que formen su nombre. Por ejemplo, en este caso tenemos elementos que se representan con dos letras. Insisto en que la primera siempre es mayúscula y la segunda minúscula. Miren, estamos hablando ahora del símbolo químico del elemento bromo. Están observando otro ejemplo, el cadmio, CD, la primera mayúscula y la segunda minúscula. En este caso también encontramos al cloro, por ejemplo, observen su símbolo químico, al francio, al calcio, por solo mencionarles algunos ejemplos. Hasta el momento hemos visto símbolos de elementos químicos que se representan con una o dos letras, pero que sus símbolos coinciden con el nombre de los elementos químicos en español. Pero existen otros símbolos de los elementos químicos que estos no coinciden con el nombre del elemento en español. Y les propongo entonces observar estos ejemplos. En este caso está el elemento químico azufre, que su símbolo es S. Fíjense que el símbolo no coincide con el nombre del elemento en español, sino en otros idiomas. En el caso del sodio es Na, el fósforo se representa con una P y la plata se representa su símbolo como Ag. Importante, e insisto en esto, que la primera letra siempre es mayúscula y la segunda minúscula, y que los símbolos químicos representan a un elemento químico y a un átomo de dicho elemento químico. Como ya ustedes conocen y les he comentado en algunos momentos, todos los elementos químicos que se conocen hasta el momento aparecen representados en la tabla periódica. Esta no es más que la disposición de los elementos químicos en forma de tabla y en orden creciente de sus números atómicos, que es el número de protones, y por la distribución de los electrones. Sobre la tabla periódica quiero comentarles un dato curioso. Se estima que se han publicado más de 700 versiones de la tabla periódica, que por su forma pueden ser rectangulares, circulares, en forma de espiral, entre otras muchas. Pero todas reflejan en sí
la misma ley periódica descubierta y enunciada por el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev. Y para conocer algo más sobre la historia de la tabla periódica, quiero invitarlos a observar el siguiente video. En el mundo existen muchos elementos, y cada uno de ellos está clasificado en la famosa tabla periódica, pero de seguro no sabes lo difícil que fue llevarla a tu papelería más cercana. Es por eso que hoy te presentamos la historia de la tabla periódica. Hace algunos cientos de años, en 1669 para ser más precisos, Heisenberg, un alquimista muy entusiasmado, descubrió el fósforo, sin darse cuenta de que había descubierto un elemento químico. Lo llamó fuego frío, nombre bastante curioso para algo que viene de la orina. Nuevos descubrimientos se realizaron con el tiempo, y la necesidad de ordenar los elementos de forma efectiva comenzaba a ser un problema. Dalton propuso un sistema de símbolos para determinar los elementos, mientras que Berzelius mejoró e implementó la idea de Dalton haciendo la lógica más comprensible. Sin embargo, todo empezó a tomar lugar en 1817, cuando un científico llamado Johann Dobbergänger hizo observaciones específicas sobre el peso atómico del estroncio, el calcio y el bario. Además, en el año de 1829, propuso que en la naturaleza existían triadas de elementos. Para 1862, Saint-Contois propuso una clasificación periódica de los elementos en forma de elipse que llamó caracol telúrico, que consistía en un cilindro donde fueron colocados los elementos en función creciente de sus pesos atómicos. Pero Newlands no se quedó atrás, ya que en 1864 publicó su versión de la tabla periódica y propuso la ley de las octavas. Esta ley establecía que un elemento dado presentaría unas propiedades análogas al octavo elemento siguiendo la tabla, como una partitura en un pentagrama. Meyer, por su parte, construyó una tabla extendida en 1869 que competía directamente con Mendeleev, el cual dio un salto enorme en la tabla periódica. Él decía ante la comunidad científica: Sí, claro, mi tabla ordenó los 63 elementos conocidos. Fueron clasificados en orden creciente en su peso atómico, en series y en grupos. También asigné las valencias y muchos rasgos que diferenciaban a los elementos entre sus grupos. La tabla de Mendeleev permitió tener una visión general de las clasificaciones de los elementos, al grado de predecir futuros descubrimientos. Sin embargo, aún faltaban muchos detalles que pulir. Los trabajos de Lord Rayleigh y William Ramsay entre 1895 y 1898 permitieron identificar los gases nobles y organizarlos. En los últimos pasos para llegar a la tabla periódica que tenemos hoy en día se encontraba Moseley, en 1913. Demostró que los registros de la emisión de rayos X de los átomos puede ordenarse en forma sucesiva y dedujo que existe un orden numérico en el que pueden ser colocados los elementos con base en ello, en lugar de seguir el de los pesos atómicos utilizado por Mendeleev. Finalmente, Alfred Werner, profesor de química en Zúrich, recibió el Nobel por su trabajo sobre la teoría de coordinación de los compuestos complejos. Dio una forma diferente a la tabla periódica, solo con la ayuda de comparaciones y analogías entre las propiedades. La forma se asemeja a la tabla larga que manejamos hoy en día. En Cuba utilizamos la tabla periódica de los elementos químicos de 18 columnas. Y en este grado en el que ustedes se encuentran, la van a utilizar como una importante tabla de datos de los elementos químicos. Vamos a observar nuevamente la tabla periódica. Les digo que la tabla periódica no es una tabla estática, sino que los científicos siguen investigando y las continúan enriqueciendo. Ahora, quiero que observen en la tabla cómo están dispuestos los elementos. Ya les comentaba que están dispuestos en orden creciente de sus números atómicos. Ustedes pueden abrir su libro de texto en la página 40 y 41 y ahí pueden observar la tabla periódica mejor, es decir, que la van a tener más a la mano. Y a partir de ahora va a ser un instrumento indispensable en nuestras clases. Observen
que las hileras son los grupos, ¿verdad?, de forma vertical. Y estos grupos están designados con las letras A o B, acompañadas de números romanos que van del 1 al 8. Esos son los grupos en los que se encuentran ubicados los elementos químicos. Observen por este lado que tenemos 7 hileras, es decir, las analizamos de forma horizontal, ¿verdad? Y estas hileras son los llamados periodos. Periodos que van desde el 1 hasta el 7. Como les comentaba, en la tabla periódica los elementos se encuentran ubicados en orden creciente de sus números atómicos y están ocupando un grupo y un periodo, ¿verdad? El grupo, que les dije que se designa con números romanos y acompañados con la letra A o B, y que lo analizamos siempre de forma vertical, en los grupos que tienen la letra A coincide con la cantidad de electrones del último nivel de energía. Y el periodo coincide con la cantidad de niveles de energía. Y esto es una conclusión importante que quiero que ustedes anoten. Cuando estamos hablando del periodo, repito, coincide con la cantidad de niveles de energía. Y el grupo, para los elementos que están ubicados en los grupos A, ese número romano indica los electrones presentes en el último nivel de energía que tienen los átomos de dicho elemento. Esto es una conclusión importantísima que les va a permitir a ustedes, a partir del análisis de la distribución electrónica de un átomo, saber la ubicación de dicho elemento en la tabla periódica, es decir, en qué periodo se encuentra, teniendo en cuenta la cantidad de niveles de energía, o en qué grupo se encuentra a partir de la cantidad de electrones que presente en su último nivel de energía. O viceversa, es decir, tenemos la ubicación del elemento en la tabla periódica y podremos saber entonces cuántos electrones tiene en el último nivel, cuántos niveles de energía tiene el átomo del elemento que estamos ubicando o buscando en la tabla periódica. En la teleclase de hoy hemos visto qué son los símbolos químicos. Recuerden que es una representación escrita y abreviada de un elemento químico y de un átomo de este. Que los símbolos químicos se pueden formar con 1, 2 o 3 letras. Lo más importante que ustedes tengan en cuenta que la primera siempre es mayúscula y la segunda y la tercera, si la tienen, se van a representar en minúscula. Observemos nuevamente la tabla periódica y en ella aparecen representados los 118 elementos que se conocen hasta el momento. Recuerden que estamos hablando de la ubicación en orden creciente de sus números atómicos y fíjense que el número atómico se representa en el extremo superior izquierdo de cada casilla. Ustedes lo pueden ver más claramente en su libro de texto. Les dije que está en la página 40 y 41. El número atómico
es este numerito que aparece en el extremo superior izquierdo. Las filas son los grupos que aparecen designados con números romanos del 1 al 8, acompañados con la letra A o B. Y los periodos, que son los que analizamos de forma horizontal, van del 1 al 7 y se representan con números arábigos y que nos van a indicar la cantidad de niveles de energía que tienen los átomos de los elementos químicos. Entonces, les propongo realizar un ejercicio en el que vamos a poder aplicar todo lo que hemos visto en la clase de hoy. El ejercicio plantea lo siguiente: del elemento químico que tiene el número atómico Z igual 11, responda utilizando la tabla periódica de 18 columnas. Cantidad de protones en el núcleo, cuántos electrones tiene en su envoltura, nombre y símbolo del elemento químico, grupo y período en que se encuentra dicho elemento. Recuerden que deben trabajar con la tabla periódica que aparece en su libro de texto. Y bueno, vamos a comenzar analizando la primera respuesta. Elemento químico de número atómico Z igual 11. Cantidad de protones en su núcleo. Esta información ya para ustedes es muy fácil extraerla, ¿verdad? Sabemos que el número atómico coincide con la cantidad de protones que hay en el núcleo. Por tanto, ¿cuántos protones tiene en el núcleo este átomo? Estamos hablando de 11 protones. En el inciso B les preguntan, ¿cuántos electrones tiene en su envoltura? ¿Qué análisis debemos hacer en este caso? Recuerden que los átomos son eléctricamente neutros. Por tanto, si tienen 11 protones en su núcleo, que esta información les traje a partir del número atómico, ya sé que tiene 11 electrones en su envoltura. Continuemos entonces revisando este ejercicio. Nombre y símbolo del elemento químico. Fíjense que los dos primeros incisos los pudimos hacer sin utilizar la tabla periódica, partiendo de la información que nos da el número atómico, ¿verdad? Z igual 11. Sin embargo, ahora sí necesitamos, para poder responder este inciso, trabajar con la tabla periódica que les dije que es una importante tabla de datos. Vamos a buscar entonces el nombre y el símbolo del elemento químico que tiene Z igual 11. Observemos la tabla periódica y ustedes lo pueden hacer con la tabla periódica que tienen en su libro. Y recuerden que el número atómico está representado en el extremo superior izquierdo del elemento y que los elementos están ordenados en orden creciente de esos números atómicos. Observen acá, tenemos al elemento sodio, que su símbolo es Na, que es el que tiene Z igual 11. Por tanto, ya podemos poner el nombre del elemento químico sodio y su símbolo. Fíjense que para responder esto es importante que trabajen con la tabla periódica. Ahora, me están pidiendo el grupo y el periodo en que se encuentra. Por supuesto, estamos hablando de la ubicación de ese elemento, ¿dónde?
en la tabla periódica. Recuerden que este número que está en la parte superior con números romanos y acompañado con una letra A o B nos indica el grupo. Por tanto, el elemento sodio está en el grupo 1A. Y este número que está por el extremo izquierdo nos está indicando el periodo. En este caso está en el periodo 3. Fíjense lo importante que es la tabla periódica para buscar la ubicación del elemento en dicha tabla. Es decir, está en el grupo 1A, siempre con números romanos y acompañado con la letra A o B, y el periodo lo representamos con número arábigo, y recuerden que van desde el 1 hasta el 7. En este caso está en el periodo 3. Después de haber realizado este ejercicio, les propongo entonces que de forma independiente realicen esta actividad. Y me refiero al ejercicio 2.12 de la página 38 de su libro de texto. El ejercicio dice lo siguiente: localiza en la tabla periódica de los elementos químicos los símbolos O, C, N, H. Y ustedes van a escribir su nombre y su número atómico. Recuerden que cuando pongan el número atómico siempre debemos representar la letra Z mayúscula. Además le preguntan en qué grupo y periodo se encuentra. Importante que continúen trabajando con la tabla periódica. Recuerden que el grupo se pone con número romano acompañado con la letra A o B, y el periodo es el número arábigo que aparece en el extremo izquierdo. Y con esta actividad independiente ya me despido de ustedes hasta un próximo encuentro, para juntos seguir descubriendo el fascinante mundo de la química. Nos vemos.